Bueno, esta tarde vamos a estudiar justamente este tema, ¿no? O sea, lo que es el verdadero amor y lo que es el legalismo. Justo, a ver, lo puse acá en lo que estamos estudiando la otra vez, la pregunta qué es y cómo actúa el verdadero amor, ¿no? ¿Ya Y compartiste la pantalla? Porque no veo. ahora la comparto, no la compartí, no olvidé. Aquí está. Hasta era que no sabía si ya habías comenzado con eso, no, perdón. Ya está, ya empezamos. Me había olvidado. Entonces, tomé el mismo documento. La pregunta era, ¿cómo es y qué es y cómo actúa el verdadero amor? Y eso es lo que estuvimos estudiando, cuál es el amor de Dios, cómo actúa el amor de Dios, qué es lo que estuvimos viendo en la última lección. Pues viendo lo que no es el amor y lo que es el amor, el vínculo que Dios establece, ese vínculo que no deja de ser y que hace bien al prójimo, ¿no? Como dice Pablo en 1 Corintios 13, el verdadero amor no deja de ser. Y como dice Romanos 13:10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, el que ama nunca va a hacer mal, o sea, nunca va a violar los 10 mandamientos, porque la verdadera norma de amor es el amor que Dios tiene escrito en la mente del corazón, es el amor de Jesús, es el amor que Él escribió en todos los seres creados. Ahora, por eso vamos a la pregunta, ¿qué es el legalismo? Y antes de leer esto, ¿qué contestarían ustedes? No lo lean. ¿Qué es para ustedes el legalismo? Acá yo puse una respuesta, pero es como yo contestaría. O sea, ¿qué es el legalismo? Es Sí. jugar con leyes que nosotros armamos y no salirnos de ahí. Ajá. Y sí. Jesús nos dijo no juzguéis. Pero en el legalismo, en la religión, es lo que inventó Satanás. Y es lo contrario a la misericordia y el amor de Dios. Fíjense, hay varios legalismos y todos ellos se basan en la suposición de que el pecado es la violación de una norma de conducta establecida por Dios, una ley que Dios estableció porque se le ocurrió que hay que hacer algo, como hacen los gobiernos humanos, como hicieron el año pasado acá en Argentina, se prohibió, y al que viola esa prohibición se le aplica una pena, ¿no? Porque eso es lo que Dios estableció. Digamos, Dios entre comillas estableció. Y esas leyes pueden ser arbitrarias, porque se le ocurrió a alguien, lo estableció, y para obligarte a cumplirlas establece una pena. Y las penas que establece este Dios son terribles, porque eso es lo que enseñan las iglesias caídas. Y que enseña que esta norma, como lo hacen las leyes de la justicia humana, a las que Dios asocia con un trapo de inmundicia, establecen cuál es el castigo que el que viola la ley debe sufrir para que sea satisfecha la demanda de justicia de Dios. O sea, en todos estos legalismos hay una ley que establece un castigo. Y Hola, se hola. asocia justicia con castigo. Hola Adrián, ¿cómo estás? Entonces, siempre que hay legalismo, hay una justicia y hay un castigo. Hay una asociación de justicia y castigo. Y eso se lo asocia a Dios. Y todo eso es legalismo. O sea, todas las religiones que tenemos aquí, vamos a ver un ejemplo, son legalistas. La religión de los judíos es legalista. Y por ejemplo, no la puse acá como ejemplo la religión de los fariseos, pero era legalista. Pero vos primero, antes justamente de analizar todos estos casos, que son reflejos de la justicia de Baal, el amo de la Gran Babilonia, el príncipe de este mundo, vamos a mostrar cuál es la verdadera justicia de Dios. Vamos a hacer un repaso de lo que ya conocemos. Y la verdadera justicia de Dios está relacionada con la ley que Dios tiene escrita en la mente y el corazón. ¿Por qué Él es justo? Porque tiene esa ley escrita en la mente, la ley de justicia. Entonces, el que es justo es porque tiene esa ley escrita en la mente y el corazón. Y esa es la ley del verdadero amor, porque Dios es amor, ¿no? Y el amor no hace mal al prójimo, no guarda rencor. Como dice Pablo, no se venga. Perdona las ofensas hasta 70 veces 7, como enseñó Jesús. Ama a los enemigos, busca el bien de ellos, tiene misericordia de ellos y busca salvarlos gratuitamente por gracia. Ahora, esa es la justicia de Dios.
no se cobra nada, él no. Pero Satanás, para alejarnos de Dios, creó una imagen falsa de Dios, ¿no? Para el Dios verdadero, para Jehová, el problema del hombre, creado inicialmente a su imagen y semejanza, teniendo su ley de amor escrita en la mente y el corazón, siendo justo, amando a Dios y amando a sus hermanos, no es un problema legal con su ley. El problema del hombre es que ahora tiene escrita otra ley, la ley del pecado en la mente y el corazón, la ley que lo transforma en un árbol malo, que solo puede dar frutos malos, y después de la caída, Satanás lo reclama como un siervo suyo, una posesión suya. Ese es el por qué iba Satanás al cielo. Reclamaba a todos los hombres y también a Job. Porque Satanás reclama al pecador como suyo, una posesión suya, un esclavo que tiene su ley, la ley del pecado escrita en la mente y el corazón. O sea, el verdadero Dios que reclama la propiedad de alguien es Satanás, no es Jehová. Y al que reclama un pago es Satanás, no es Jehová. El verdadero evangelio, el evangelio eterno, nos muestra la solución que Dios previó darle, o la solución que Dios previó para el problema real del hombre. ¿Cuál es el problema? Que ahora es un árbol malo. Y Dios, como vemos en la historia bíblica, empezó a justificar gratuitamente, por gracia, al hombre después de la caída, trasladando la culpa de sus pecados a su santuario, como decía en Isaías 43, cargando sus pecados sobre sus espaldas, haciéndose cargo él mismo de pagar la deuda de sus pecados y el precio de su redención. ¿De qué había que redimirlo? ¿De Dios? No, era esclavo de Satanás, esclavo del pecado. Dios tenía que redimirlo de Satanás, que lo reclamaba como propio y con justa razón. Ahora, pero Dios haría todo esto y lo hizo sin pedirle nada a cambio a nadie, al hombre ni a nadie, salvo que le pedía el arrepentimiento de sus pecados y la fe en sus promesas. O sea, lo único que pedía, que la persona estuviera arrepentida y tuviera hambre y sed de justicia y creyera el Evangelio. Eso es lo único que Dios pide. Y es gratis, por eso es por gracia. Sola gracia, como dijo Lutero, sola fe, sola gracia. No, Dios no pide otra cosa. El Dios de Roma sí. Entonces, y ese plan de Dios, primero justificar, perdonar gratuitamente, para poder darle a sus hijos la salvación. Y después, hacerse oveja, hombre, tomando la carne de David. Por eso el macho cabrío sobre el que caía la suerte por Jehová, y no sobre Azazel, es el que se hacía hombre, el que moría como cordero. ¿Para qué? Para que con esa sangre los pecados de sus hijos puedan ser perdonados y el santuario pueda ser purificado de los pecados perdonados. Entonces, ese es el plan de redención, hacerse hombre o oveja tomando la carne de David para, por la fe, como oveja, por la fe en las promesas de su padre, o sea, como hombre. Tenía que seguir el camino que después tenían que seguir sus hermanos, llegar a triunfar sobre el pecado de la carne, llegar a ser un cordero adulto y sin mancha, y poner su vida en expiación por nuestros pecados, pagando el precio de nuestra redención. ¿A quién? A Satanás, porque Satanás tenía algo en él, como Jesús dijo, no tiene nada en mí. ¿Y quién lo mató? ¿Quién reclamó matarlo? Satanás. Y Jesús tomó nuestro lugar, y Dios permitió que lo hiciera. Por Jesús tomó nuestro lugar y Satanás tenía derecho sobre nosotros. Y así pagó el precio de nuestra redención, muriendo en nuestro lugar en el reino de Satanás, en medio de la plaza de la grande ciudad, como dice Apocalipsis, como Jesús mismo lo dijo, que se llama Babilonia, Sodoma de Egipto, donde deberíamos morir nosotros, despojando a Satanás, no a Dios. Porque lo que enseña Roma de falso profeta es otra cosa, despojando a Satanás del derecho a reclamarnos como sus siervos y proveyendo la sangre en la que podemos lavar nuestras ropas y con la cual el santuario de Dios puede ser purificado en el día de la expiación. Por eso el Cordero de Dios es nuestra justicia y es la justicia de Dios. Ahora, ¿y qué más preveía Dios? Abrir las puertas de su casa, el lugar de su santuario, donde moraba Jesús, para que todos los que creyeran en Él y en su Cordero, luego de lavar sus ropas en la sangre del Cordero y ser vestidos de vestiduras blancas, pudieran entrar por la puerta estrecha, nacer de Él y empezar a comer la cena de Pascua, el cordero asado con hierbas amargas y panes sin levadura, mientras recorren el camino angosto,
siguiendo las pisadas de Jesús, y Él escribe nuevamente su ley, su amor, oro refinado en fuego, el buen tesoro de su mente y su corazón, en las mentes y en los corazones de sus hijos, para que lleguen a reflejar plenamente la imagen de Jesús y tengan su nombre escrito en sus frentes. Porque este es el objetivo de Dios. Restaurar al hombre a su estado original para que tenga vida y la tenga en abundancia. Y no hay ninguna, Dios no se cobra nada, no está pidiendo cobrar nada. Esa es la justicia de Dios. En cambio el otro es trapo de inmundicia, porque la justicia del hombre, si el hombre hace algo malo, le pagan ¿con qué? Con un mal, lo castigan. Y Dios no hace eso. Entonces Satanás creó esa justicia y los hombres crearon esa justicia porque la crearon a imagen del dios de Babilonia, a imagen de Baal, del amo, que castiga y hace esas cosas. Entonces, ¿qué es el legalismo? Justamente eso, el decir que Dios exige una paga. Entonces, el legalismo busca solucionar el problema que el hombre tiene con la ley de Dios. No la enfermedad del hombre, no liberarlo de la esclavitud del pecado, sino el problema que tiene con la ley de Dios para que siga pecando libremente, para que siga siendo un siervo del príncipe de este mundo y no tenga más problemas de conciencia y siga adelante. Ahora, fíjense, lo que vimos es la forma en que el Evangelio Eterno anuncia cómo Dios solucionaría el problema real del hombre y lo restauraría su estado original, transformándolo nuevamente en un árbol bueno que da frutos buenos y ya no es esclavo de Satanás, no es un árbol malo que solo puede dar frutos malos. Ahora, vamos al legalismo original, el de la Iglesia de Roma, porque está el legalismo de los judíos. ¿Cuál es el legalismo de los judíos? ¿Qué crearon ellos? Ellos justamente sabían que habían sido esparcidos por violar la ley de Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Como hicieron una nueva torre de Babel, para que Dios no lo destruyera, para que Dios no lo esparciera nuevamente, dijeron, bueno, vamos a crear las reglas por las cuales el que las guarda, guarda la ley de Dios. Y se crearon las 613 misbot. Entonces, ¿qué creía un judío? Que si guardaba esas reglas, que si las seguía, las memorizaba y las guardaba, era justo. Y había guardado la ley de Dios y era justo. Y se podían guardar, sí, tenían que esforzarse, sí, eran cargas pesadas que se ponían, pero la podían hacer. Ahora, ¿qué pasaba con el que las hacía? Creía que era justo, que no tenía ninguna deuda, justamente porque no había pecado, porque se creía justo, y no tenía ninguna necesidad de ir al santuario y ser perdonado por Dios. ¿Y qué estaba haciendo? Como Jesús le enseñó, guardando mandamientos de hombres que violaban y anulaban la ley de Dios y engañaban a los pecadores, porque el pecador creía que no tenía necesidad de ir a Dios para pedir perdón, y Dios no lo podía perdonar. Y ese era el legalismo de los judíos, que guardando las 613 reglas o leyes que habían establecido los rabinos, ellos eran justos y no necesitaban de la ley de Dios y la guardaban. Y era una mentira, porque no tenían la ley de Dios escrita en la mente del corazón. Eran pecadores que no podían dar fruto bueno. Entonces, ese legalismo, el de los judíos, que siguen practicando los judíos ortodoxos, engaña a los judíos. Y los engaña y los aleja de Dios. Y los cree hacerse ricos, como el ángel de la Odisea. Y que de ninguna cosa tienen necesidad, pero están engañados. Ahora, pero vamos a ver el legalismo de la Iglesia de Roma. ¿Qué dice Roma? Justamente como Dios anunció, apareció ese caballo, el que lo montaba tenía una balanza. ¿Qué pasó ahí? El legalismo de la Iglesia de Roma establece que todos los pecadores van a ser sometidos ante la justicia del Dios de Roma, que se puede cobrar las deudas incluso después de la muerte. Entonces, ¿qué dice Roma? Como todos los paganos, cuando alguien muere hay un juicio inmediato después de la muerte. ¿Y qué pasa? Son pesados, las personas son pesadas y se las pesa. Y de acuerdo a sus pecados van a un lugar u otro. Ahora, si sus obras buenas son más que las malas, van directamente al cielo. Si tienen deudas, van al purgatorio. Y si tienen muchas deudas, se van directamente al infierno. Eso es lo que enseña justamente la doctrina de Roma.
¿Y qué enseñan? Que la cruz. Y Jesús pagó por nosotros. ¿A quién le pagó? A Dios. Porque el que se cobra, como está ahí, y quema el purgatorio hasta que se cobra sus deudas, es Dios, el Dios de Roma, pero ese es Zeus, no es Jehová. Entonces, enseña lo mismo que el falso profeta y que muchos teólogos nuestros, que en la cruz Jesús pagó nuestras deudas con la ley. Pero no es eso lo que pasó. Entonces, ¿qué dice Roma? Que la paga por la ley de Dios depende de si se trata de pecados veniales o mortales. Entonces hay pecados que, por ejemplo, mentir, pero Jesús dice, ningún mentiroso entra al reino de los cielos, porque Roma cambió la ley de Dios. Y dice que Dios exige justicia, que el culpable pague su deuda, que reciba el castigo por el pecado, porque la justicia es castigo, porque este es el Dios de Babilonia. Y hasta que la deuda no sea pagada, hasta que reciba el castigo por el pecado, hasta que no se haga justicia, Dios no ejerce misericordia hacia el pecador. Y aunque el pecador haya confesado sus pecados y haya sido perdonado por un sacerdote, debe pagar la pena por su transgresión antes de poder ir al cielo. Por eso están las penitencias. Yo estaba leyendo Camino a Cristo, debido a lo que Patricia dijo, y justamente Elena de White aclara bien que Satanás se empeñó en mostrar un carácter totalmente errado de Dios, que es el carácter de amor. Y todo lo que esto está representando es lo que Satanás trató de hacer para que la gente tenga una distorsión del verdadero carácter de Dios. Sí, por eso tiene miedo ese Dios que lo va a castigar, que es severo, que castiga pero no muestra el látigo, y busca que alguien interceda por él ante Dios. Que María... Aún siendo adventista, la gente todavía mantiene ese concepto. Porque lo mismo que Roma se enseña, lo mismo de la iglesia adventista. Vamos a ver, porque lo del falso profeta y la iglesia adventista son variantes de lo mismo, es la misma cosa. Por eso, dice Roma, hasta que Jesús no pagó sus deudas, las deudas que tenían los padres que estaban fíjense, los padres, los vencedores del Antiguo Testamento, dice, ¿dónde estaban? En el limbo. Porque Dios los estaba castigando en el limbo y no podían ir al cielo. Y Dios lo estaba castigando por sus pecados y por el pecado de Adán. Y eso dice Roma. Entonces, ¿qué imagen muestra? Y ese no tiene nada que ver con Jehová. ¿No? Es un ídolo, ese es Baal. Es el dios de Babilonia, es Moloch, Baal peor. Y esa es la justicia de Baal. Y eso es lo que enseña Roma. Y dice que Dios creó el infierno, el purgatorio, para aplicar su justicia incluso después de la muerte. Y los católicos que hayan confesado sus pecados y hayan sido perdonados por la iglesia pueden ir al cielo, dice. Ahora, pero el que no perdona a la iglesia católica no puede ir al cielo, porque la salvación es solo por la iglesia católica. Pero antes tienen que pagarle a Dios la deuda generada por su transgresión, y lo pueden hacer de diferentes modos. Haciendo penitencias, por eso los monjes hacen penitencias, y las madres católicas les ponen penitencias a los hijos, o comprando indulgencias, porque Roma también la vende, o pagando con el sufrimiento del purgatorio si tiene una deuda. Entonces, se puede pagar de cualquier modo, y las indulgencias ahora se venden con tarjeta de crédito en cuotas. Pero, ahora, y como Dios dijo, están comerciando con las almas, porque haciendo plata con las almas. Y todo esto es mentira. Y dice Roma que a los que hayan cometido pecados mortales y no hayan sido perdonados por la iglesia, Dios les cobrará la deuda de sus pecados quemándolos eternamente en el infierno, en tormento eterno en el infierno. O sea, haciéndoles una maldad infinitamente mayor a la que ellos podrían haber hecho. Y la iglesia, dice, administra los méritos de Cristo y de todos los santos. O sea, ¿qué dice Roma? Los santos hicieron méritos. Y cuando los pesaron, les sobraban méritos. Y Roma administra los méritos que les sobraban a ellos y los de Cristo. Y, otorgándoselos al pecador, puede librarlo a recibir el castigo de Dios, incluso estando en el purgatorio. Entonces, ¿qué hace Roma? Dios es malo. Es terrible lo que enseña. Y un católico tiene una imagen terrible. Ahora, pero esa imagen
del Dios de Roma es la imagen de Satanás, porque ese no es el Dios de la Biblia, no es Jehová, ese es Satanás. Y la Iglesia puede otorgar indulgencias por el pecado pasado, presente o futuro, dice Roma, asignándole al que las obtiene los tesoros que ella administra. O sea, uno puede comprar los méritos de Cristo por anticipado. Entonces, en la balanza tiene las pesas suficientes para pecar, y aunque se pongan todos estos pecados al otro lado, nunca esos pecados que cometemos van a llegar van a inclinar la balanza para que nosotros vayamos al purgatorio o al infierno. De ese modo, después de comprar una indulgencia, el pecador puede seguir pecando libre y alegremente, puede seguir siendo esclavo del pecado, esclavo del príncipe de este mundo, sin que lo alcance la justicia del Dios de Babilonia. Es un engaño, porque ese evangelio hace que siga siendo esclavo de pecado, siga pecando, siga haciendo cualquier barbaridad y no tenga conciencia de pecado. Esa es la doctrina de Roma, eso es Roma. Y este es un engaño, y por esa causa Dios llama a las doctrinas de Roma doctrinas de demonios, ¿no? Porque es vino de serpientes, vino de demonios. Y esto es lo que Roma mismo publica, ¿no? Y un católico cree que esto es verdad, porque en su uso teológico, infernos, es un lugar de castigo después de la muerte. Y muchos adventistas creen que Dios es el que castiga. Los teólogos tienen 4 significados del término infierno. Infierno, el lugar de castigo para los condenados. ¿Quién los condena? Como pusieron las palabras de Jesús. Ténganle miedo de que los puede condenar y quemar en el infierno y torturar eternamente en el infierno. Ténganle miedo. Pero esas no son palabras de Jesús. Y es el lugar de castigo para los condenados, sean estos demonios u hombres, el limbo de los infantes, donde son confinados y padecen cierto tipo de castigo, porque esa justicia se tiene que satisfacer a aquellos que murieron con solo el pecado original, el pecado de Adán. Y este Dios castiga a los hijos por el pecado de los padres. Está el limbo de los padres, en donde las almas de los justos que murieron antes de Cristo esperaban su admisión al cielo, pues mientras tanto el cielo estaba cerrado para ellos, como castigo por el pecado de Adán. O sea, ¿qué hace este Dios? Castiga, esa es su justicia. Ahora, ¿y qué hace Roma? Vende justamente la solución para esto. Por eso es legalismo, esto es legalismo. Lo de Roma es legalismo. O uno hace penitencias, hace obras buenas y va acumulando cosas para poner en la balanza, o compra justamente los méritos para poner en la balanza, o si no, lo queman en el purgatorio. Y cuando lo están quemando, los familiares pueden hacer misas o pagar, comprar indulgencia para que lo saquen del purgatorio. Simplemente es legalismo, algo que se compra y se vende. Y no tiene nada que ver con el amor de Dios, no soluciona el problema del hombre. Lo engaña y lo deja esclavo del pecado. Y en el purgatorio, donde los justos que mueren en pecado venial, o que aún tienen una deuda de la pena temporal por el pecado, por esta la penitencia que se le pone por pecar, son limpiados por el sufrimiento antes de su admisión al cielo. O sea, ¿qué hace ese Dios? Los quema vivos y los purifica con fuego, haciéndoles una maldad, porque es malo, es malvado. El que hace eso es un malvado. Y esto es lo que enseña Roma. Y por supuesto, todo esto es una abominación. Porque poner esta justicia, el perdón, no significa que no habrá consecuencias para el pecador. Alguna vez escuchar a una madre, te perdono, pero ahora viene la consecuencia. Y el que peca, aunque sea perdonado por un sacerdote, debe recibir un castigo, debe pagar una deuda por su pecado, incluso después de haber muerto, porque la justicia del Dios de Roma solo satisface cuando se aplica el castigo. ¿Cuál es esta justicia? Hacerle un mal mayor, una maldad mayor al pecador. Es como la justicia humana, un trapo de inmundicia. Pero esta es peor, como quemarlo eternamente en el infierno. A los hombres, a lo sumo, lo queman en la hoguera hasta que se muere, pero este Dios es terrible. Aplicar la pena de muerte o confinarlo en el limbo. Y el Dios que satisface su justicia siendo el mal no es otro que, ¿quién? El padre de la maldad, el Dios de la gran Babilonia. Ahora, pero cuando Lutero salió de las iglesias caídas, él empezó a deshacerse de errores, pero no llegó a conocer al Dios verdadero. Pero sí se dio cuenta que la solución es por gracia y por fe, y que lo que se da a Roma era una mentira. Ahora,
¿Cuál es el legalismo adventista? Y en el libro Trinidad, de Casa Editorial Sudamericana, y en las ilustraciones de nuestras lecciones de escuela sabática, podemos ver reflejado claramente este concepto, que es el mismo Roma, ¿no? Está Zeus ahí dándole vida a cada Adán, Zeus tirando un rayo a los pecadores para castigarlos, pues es la justicia de Babilonia, y acá está alguien poniéndose en el medio y recibiendo el castigo del Dios Padre para que nosotros nos recibamos. Y esto es la misma doctrina de Roma. Como Dios lo había anunciado, fíjense, esto es legalismo. ¿Cómo solucionar el problema del rayo? ¿Cómo evitar que el rayo caiga? Porque el hombre se quiere esconder del rayo. Porque la ley esa indica que Zeus nos va a tirar un rayo y hay que esconderse del rayo. Y como Dios lo había anunciado, junto al Dios de Roma, en la Iglesia adventista fue introducida la justicia del Dios de Roma. Y esto lo vemos claramente en el libro de la Trinidad, que refleja la justicia del Dios de Babilonia, indicando que la amante justicia de Dios, y es una burla esto, se satisfizo con la muerte de Cristo como el castigo por el pecado. O sea, justicia y castigo es la misma cosa. Hasta que Dios no castigó a alguien, no satisfizo. Pero ese es Baal, que su ira la aplacaba cuando los hombres iban y le quemaban a sus hijos. Y justamente nuestros teólogos indican que Dios castigó a Jesús y su justicia lo mató, en lugar de matarnos a nosotros. Y que recién entonces Dios pudo ofrecer misericordia a los pecadores. O sea, la justicia de Dios es Dios el que mata, Dios el creador de la justicia, de esa justicia, de la muerte, etc. Y el testimonio es terrible, pero esto es lo que se enseña a la Iglesia adventista. Y por supuesto, el pueblo adventista no es el pueblo que no es su Dios, sino está en la condición del ángel de la Odisea. Porque este Dios, la falsa roca son dioses, no puede hacer otra cosa con él que dejarlo desnudo. Y dice el libro de la Trinidad, el amor debe actuar de una forma que satisfaga completamente la justicia, ¿no? O sea, el castigo, antes que Dios pueda ofrecer misericordia a los pecadores. O sea, es un Dios que no podía ofrecer misericordia, porque iba a largar un rayo, hasta que largó el rayo y mató a Jesús. Según nuestros teólogos, no ofreció misericordia, pero este no es el Dios de la Biblia. No es el Dios que empezó a perdonar y a cargar los pecados gratuitamente de sus hijos, y el que después se hizo hombre para redimirlos. Y siguen diciendo, sin embargo, la pregunta crucial es, ¿necesitó morir Cristo para satisfacer los requerimientos de la amante justicia de Dios? Para que el castigo fuera ejecutado. Fue necesaria la situación de la justicia divina, una exigencia necesaria del amor de Dios antes de. Fíjense, y es una vergüenza, nuestros teólogos dicen esto. Poder ofrecer su misericordioso perdón a los pecadores. Y terminan diciendo, nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo, como un castigo por el pecado. O sea, la justicia de Dios satisfizo cuando Dios mató a Jesús. Y esto es lo que hacen nuestros teólogos. Pero este no es otro que el Dios de Roma, porque es la misma doctrina. Y este Dios no es misericordioso, no es el misericordioso de amor, no es Jehová, es el Dios de la Gran Babilonia, es la falsa roca de son dioses, y su justicia es la justicia de Baal. El adorar y orar a este Dios, al Dios de la Gran Babilonia, al Dios de Jezabel, a Baal, es la principal causa por la cual el pueblo adventista está en la condición de la Odisea. Y por eso Dios tiene que enviarles a quién? Al profeta Elías. Porque el que le ora a este Dios, ¿qué cree y qué espera? Simplemente que ante este Dios malo se ponga el Dios Hijo y lo libre del pecado del Dios Padre. Entonces, ¿qué hace el Dios Hijo? Le soluciona el problema legal. Porque el problema, como decían nuestros teólogos, es un problema legal de la amante justicia de Dios. Entonces, cuando la justicia de Dios satisfizo y está satisfecho, como Baal Moloch, entonces ya no va a castigar a los hombres y podemos vivir tranquilos porque ya se satisfizo su ira. Pero esto es lo que enseña la Iglesia adventista, enseña lo mismo que Roma. ¿Y por qué? Porque los lobos vestidos de oveja están en la Iglesia adventista. Y es una aberración, pero esta es la realidad. Ahora, ¿cuál es el legalismo del falso profeta? Fíjense, las iglesias protestantes habían empezado a buscar la verdad, pero se volvieron atrás.
Las iglesias protestantes no solo dejaron de avanzar en la obra de reforma, sino se volvieron atrás, dejaron de basar su fe solo en las escrituras, dejaron sola escritura, sola fe, sola gracia, aceptaron como verdad las tradiciones de hombres y ya se unió a Roma en puntos comunes de doctrina, las doctrinas definidas por Roma en sus concilios ecuménicos. Por eso, no es extraño que su conocimiento de Dios y su enseñanza sobre la ley y la gracia sean similares a las de todos los adoradores de Baal, el Dios, el Señor de la Gran Babilonia, el amo. Entonces, ¿qué dice? La paga por violar la ley de Dios es la muerte, acusando a Dios de ser el creador de la muerte, y el que nos quiere castigar, porque es la misma imagen que se enseña en la Iglesia Adventista, es lo mismo. Nosotros violamos la ley de Dios y la ley de Dios nos condena a morir, dicen. Y Jesús guardó perfectamente la ley de Dios y merecía vivir. Y por amor a nosotros, Jesús tomó nuestro lugar, cargó nuestros pecados y murió por nosotros en la cruz, satisfaciendo los requisitos de la justicia de Dios, pagándole a Dios por nuestros pecados. Y esta es la enseñanza de Roma también. Y a partir de ahí se abrió la puerta del cielo para los padres también, no lo dicen los protestantes, pero en el fondo es la misma cosa, porque el problema nuestro es legal. Y dicen, por tanto, el que acepta a Jesús ya murió para la ley, ya fue crucificado con Cristo, ya resucitó con Él a nueva vida y está libre de la maldición de la ley. Para él la ley ya fue clavada en la cruz. ¿Por qué? Porque es una ley terrible que mata. Entonces Jesús la clavó en la cruz y nos liberó de la esclavitud de esa ley. Pero es una mentira, porque la ley de Dios es el amor de Dios. Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado para que la ley de Dios pudiera ser escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, para nosotros pudiéramos ser transformados a su imagen, para que Él pueda haber linaje. Y Satanás quiere mostrarnos la imagen de la ley de Dios como ese Dios malo y una ley mala, que querramos alejarnos a la ley porque nos condena. Y por eso el falso profeta explica y enseña que la ley ya fue clavada en la cruz. En consecuencia, el que está escrito es libre de la ley y de la condenación de la ley. ¿Qué quiere decir eso? No te puede condenar la ley, ya está. Sos libre, una vez salvo para siempre, puedes pecar, puedes hacer lo que quieras, ya no te condena porque aceptaste que Cristo pague por vos y el rayo de Zeus le cayó a Jesús, no a vos, y no te puede caer, porque el Dios bueno, que es Jesús, te salvó. Y la ley ya no se enseñorea más sobre nosotros y no nos puede condenar. Ahora, pero justamente esto es alejarnos totalmente de Dios y de su ley, porque Jesús no vino a llevar al Padre para que Él escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esto es legalismo. Presentar el problema del hombre como un problema legal y darle una solución. ¿Para qué? Para que el hombre quede libre de las consecuencias legales de esa ley. Y esto es lo contrario a lo que Dios quiere que entendamos, pero esta es la doctrina de demonios, la doctrina de Satanás. Y este falso evangelio es el equivalente a decir ¿qué cosa? Que Jesús nos da una indulgencia plenaria para pecar. ¿Por qué? Porque todo lo que pequemos Jesús ya lo pagó, solucionando nuestro problema legal, porque de vuelta es un problema legal, es lo mismo que Roma esto, y es lo mismo que la Iglesia Adventista. Y esa indulgencia la concede Jesús directamente, no Roma, pero es el mismo tipo de indulgencia, porque es como la indulgencia que concede Roma, para que sigamos pecando libremente, para que sigamos siendo esclavos del pecado y siervos del príncipe de este mundo. Pero por supuesto, este es el falso evangelio, falso profeta, es una mentira, porque niega el verdadero evangelio. Dice que la ley fue clavada en la cruz, y todas las verduras que dice el falso profeta. Que el sábado ese era un tema de los judíos, que no tenemos que guardarlo, porque nuestro Dios no es el Dios de los judíos, dicen algunos, etc. Y fíjense que el resultado es que todos estos legalismos que dicen que el problema del hombre es un problema legal, son mentiras que buscan apartarnos de Jehová, el único Dios verdadero. Buscan apartarnos de su verdadero Cordero y de su ley de amor,
para que Él no pueda liberarnos de la esclavitud del pecado, de la ley del pecado escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones, y no pueda volver a escribir su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones, para transformarnos de esclavos del pecado en esclavos de la justicia, en árboles buenos que dan frutos buenos y no pueden dar frutos malos. Entonces ese es el objetivo de Satanás, y Satanás ideó esto. Y muchos cristianos están engañados y no conocen la verdad. Por eso nuestra misión es predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, llamando a ese pueblo a salir de medio de Babilonia, a conocer al Dios verdadero, justamente, buscarlo a Él y adorarlo a Él. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, tenía la verdad, recuperó la verdad, porque predica a Roma el falso profeta y el ángel de la Odisea es mentira. ¿Para predicarlo a quién? A los moradores de la tierra, a sus hermanos y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y eso es lo que tenemos que predicar. ¿Para qué? Para que ese pueblo pueda ser liberado de la esclavitud del pecado, pueda lavar su ropa en la sangre del Cordero, pueda entrar por las puertas de la ciudad de Dios, pueda comer del árbol de la vida, pueda tener el conocimiento que viene de Dios, pueda tener la ley de Dios escrita en la mente del corazón, ¿no? Y pueda ser salvo, y pueda beber del agua de la vida gratuitamente. Y ese es el testimonio. Fíjense que uno de los testimonios es más claro es el de Pablo, en Romanos 6, 7 al 23, que tuerce. Ahora, esto ya después de que Jerónimo lo tradujera al griego, pero no importa. ¿Qué leemos ahí? Pero, dice Pablo, gracias a Dios. ¿Gracias a quién? A Jehová. Que aunque erais esclavos del pecado, porque el verdadero evangelio libera de la esclavitud del pecado. ¿Y qué le está diciendo Pablo a los romanos? Que antes eran paganos y esclavos del pecado, y creían al Dios de Roma. Gracias a Jehová, que aunque erais esclavos del pecado, siervos del príncipe de este mundo, esclavos de la ley del pecado escrita en la mente del corazón, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado. Ahora, esto es lo que Satanás no quiere. Porque el que cree en la doctrina del falso profeta y la doctrina de Roma es un esclavo del pecado, que simplemente compra una indulgencia, que supuestamente Jesús le vende. Y libertados del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. ¿Por qué? Porque si la ley que está en tu mente es la ley de justicia, sos siervo de esa ley, siervo de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, a la ley de Dios, a la ley de amor, para ser justos. Presten vuestros cuerpos para que a Dios, para que Él escriba su ley, para que sean justos y sirvan la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado en pasado, y eso es lo que Satanás odiaba, porque habían sido liberados, Jesús lo había comprado por precio, y ahora eran libres, y cuando escuchaban el Evangelio elegían ser siervos de Dios, siervos de la justicia, y Dios empezó a escribir su ley en la mente del corazón de ellos, ya no tenía nada más que ver con Satanás. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Y eso es lo que presenta Roma y el falso profeta, que somos libres acerca de la ley de Dios, acerca de la justicia de Dios, acerca de esa ley de amor. Y es una mentira, porque quiere mantenernos libres de la justicia y esclavos del pecado. Esa es la doctrina del falso profeta, es la doctrina de Roma y es la doctrina que se predica en medio del pueblo adventista, porque son doctrinas de demonios. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Les pregunta Pablo. Si eran esclavos del pecado, ¿qué fruto tenían? Y frutos de árbol malo. Porque el fin de ellas es muerte, el fruto, el fin de seguir ese camino y de ese fruto es la muerte, porque destruye al hombre y lo mata. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, y eso es lo importante, ese es un verdadero cristiano, alguien que es libre del pecado, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Por eso Jesús dice, hay dos caminos, hay dos puertas, hay dos caminos. La puerta estrecha es la puerta del reino de Dios, el verdadero Jesús.
y por él se entra al reino de Dios y empieza a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, porque el fin de ese camino, que es el camino de santificación, lleva a la vida, y el otro lleva a conocer las profundidades de Satanás, y ese es el que practica, recorre la bestia del falso profeta, el camino espacioso. ¿Por qué? Porque en ese camino practican el pecado y llegan a conocer las profundidades de Satanás. Porque la paga del pecado es muerte, no la ley de Dios. Porque el pecado no es la ley de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero tuercen esto, más la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el regalo gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y a quién le regala eso? A los pecadores. Porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo, a los pecadores. Porque es el verdadero evangelio. ¿Y quién nos pide Dios? Que creamos el evangelio y lo obedezcamos, y gratuitamente Él nos da la salvación. Ahora, eso es lo que tenemos que entender, tenemos que vivir. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se vea en nosotros, para que Dios pueda escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, nos libere de la esclavitud del pecado, nos haga siervos de la justicia, tengamos su nombre escrito en la frente y su gloria se vea en nosotros. Eso es lo que Satanás quiere evitar que el mundo conozca. Y por supuesto tiene a la bestia, el falso profeta, tiene a los lobos vestidos de oveja en medio del pueblo antista, y va a tener ¿a quiénes? A los que sigan comiendo y bebiendo la comida que ellos les dan, que Satanás les da, y que los lobos trajeron a la iglesia, toda la suciedad y basura. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Y alimentarnos de toda palabra hacia la boca de Dios, llegar a entender cuál es la verdad, cuál es el Dios verdadero, cuál es su carácter, cuál es su ley, cuál es el verdadero evangelio, cuál es el verdadero cordero, cuál es la verdadera puerta, cuál es el verdadero camino, a dónde nos lleva, y predicarlo. ¿Para qué? Para que todo hombre que tenga hambre y sed de justicia pueda ser saciado, pueda ser transformado en un árbol bueno, que da frutos buenos y no puede dar frutos malos. Eso es el legalismo. Sí. Y quedé un poco perdido de tanto que hace que estamos viendo lo que no significó la muerte de Cristo en términos legales y todo eso. ¿Y cuál sería, y bien explicado, lo que significó la función de la muerte de Cristo? ¿Qué hizo Cristo? Tomó nuestro lugar. A ver, vamos a ver, ¿dónde murió Jesús? Vamos a la Biblia. A ver si lo agrandamos. Porque primero, hay dos funciones de la muerte de Cristo. Primero, Él tenía que ser la justicia de Dios. ¿Ves? Porque Dios nos perdona nuestros pecados, pero ahora Él tenía que pagar. ¿Y cómo pagaba Dios? Haciéndose hombre, porque con la sangre del Cordero de Dios, solamente con esa sangre, pueden ser quitados nuestros pecados del santuario. Pero vamos a ver un poco acá lo que Dios dice. Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 11. ¿Qué pasaría cuando el pueblo de la iglesia primitiva, ese pueblo conocía a su Dios, terminaba su testimonio, pasaron los 1260 años de testimonio y el testimonio de los dos testigos? Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube el abismo a la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, ¿dónde mataron a Jesús? En medio de la ciudad del dragón, porque Él murió fuera del templo de Dios, fuera de la casa de Dios, el lugar donde teníamos que morir nosotros, porque el altar es un símbolo, el atrio es un símbolo de este mundo. ¿Y dónde murió Jesús? Ahí. Y el que mató a Jesús es el que dio muerte a los dos testigos y mató a los siervos de Dios, porque asesinó al pueblo de Dios y los persiguió y los asesinó. Ahora, ¿pero por qué Jesús murió ahí, en medio de la gran ciudad? Porque Satanás lo reclamaba como siervo, entonces Él tomó nuestro lugar, y cuando Él murió y Satanás mató a Jesús,
Ahí se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Por qué? Porque mató al inocente y lo tomó como si fuera de él y tuvo que liberarnos a nosotros. Y por eso Satanás lo despojó en la cruz. Vamos a ver lo que dice Pablo. Vamos a buscarlo porque no me acuerdo exactamente dónde estaba. Es más fácil buscarlo. Porque los despojó en la cruz. Fue sobre Satanás despojándolo. No. Si alguno se acuerda donde dice, creo que era, lo voy a buscar. Así era Gálatas, no me acuerdo. A ver, vamos a ver si... Triunfó. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Colosenses 2.15 será? Colosenses 2.15, ahora vamos a buscarlo. Oh, gracias. Colosenses 2.15. Acá está, sí, gracias. Colosenses, está buscando en Gálatas. Y fíjese, 2.13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, anulando, ¿qué cosa? El acta de los decretos que había contra vosotros. O sea, ¿qué reclamaba Satanás? Y estos son violadores de tu ley. ¿Y ahí qué pasa a ellos? Fíjate, son todos pecadores. Acá están los pecados de ellos. Entonces, ¿qué pasaba con esos pecadores? ¿Eran siervos de quién? ¿De Dios? No. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? Cargó todos nuestros pecados en Jesús. Todos esos decretos, todas esas multas, todas las violaciones de la ley, las cargó ¿quién? Su Cordero. Y Jesús fue y murió en nuestro lugar. ¿Dónde? En el reino del príncipe de este mundo, donde teníamos que morir nosotros. Y de ese modo pagó por todas las violaciones que habíamos hecho a la ley de Dios, que nos era contraria. Fíjense, quitándola del medio, no a la ley de Dios, sino a los decretos, las violaciones, nuestras deudas, del medio y clavándola en la cruz. O sea, ¿qué clavó en la cruz? Nuestros pecados, nuestras deudas con la ley. ¿Y qué hizo al hacerlo? ¿Despojó a quién? Al que usaba esas deudas para reclamarnos como propios. Y despojando a los principados y a las potestades de este mundo, a los demonios, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sobre quién triunfó Jesús? Sobre los que nos esclavizaban, porque de ese modo nos redimió. Porque Satanás usaba eso para reclamarnos como propios. Y Dios estaba limitado hasta que nos redimiera. Y nos redimió de la esclavitud de quién? El del que nos declaraba como quién, como sus siervos, como de él. ¿Y qué tomaba? ¿Y qué enarbolaba él? Nuestras violaciones de la ley de Dios. ¿Y qué decía? Estos son mis siervos. Son míos. ¿Y qué hizo Jesús? Los despojó en la cruz. ¿Por qué? Porque Satanás lo mató. Y nuestros pecados lo mataron. Porque la paga del pecado es la muerte. El pecado es el que mata, no la ley de Dios. Y nuestros pecados lo mataron. Y de ese modo despojó ¿a quién? A Satanás y a los demonios en la cruz. Y ya no nos pueden reclamar más. Por eso Satanás fue echado del cielo. No es que Dios ya no puede reclamar que le paguemos porque Él mató a Jesús. No, Él es el Cordero de Dios. Y por amor
tomó nuestro lugar, porque Él decía, si es posible, páseme esta copa. Yo tengo que tomar el lugar de mis hermanos pecadores, cargar los pecados y como un pecador, como siervo Satanás, morir ahí y que el pecado me mate. No Dios, el pecado lo mató. Nuestros pecados lo mataron. Y sí, eso es lo que pasó en la cruz. Y de ese modo nos liberó, pues Satanás no nos puede reclamar. Ahora, ¿Satanás qué puede reclamar? Este es pecador, porque sí, ya está. Pero vos tomaste a Jesús en lugar de él y lo mataste. Y Jesús tomó nuestro lugar. Ya no tenés nada que reclamar. Por eso despojó ¿a quién? A Satanás y los demonios. Ya no tienen nada que reclamar en el que cree en Jesús y acepta que Jesús tome su lugar. Eso es lo que pasó en la cruz. No fue clavada la ley. Fue clavado ¿quién? El derecho de Satanás a reclamarnos como hijos de él y como posesión suya. Eso es lo que verdaderamente pasó en la cruz. Ese es el tema. Entonces, por eso es importante entender y ver la diferencia de lo que enseña el falso profeta y cuál es el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio indica eso, que Jesús murió por nuestros pecados, que nuestros pecados nos mataron, no Dios, porque nuestros pecados los separaron de Dios, y Dios se separó de él, y el pecado lo mató, y Satanás lo mató, porque es el actor, el creador del pecado, y de ese modo, Satanás no tiene más nada que reclamar. ¿Por qué? Porque Jesús justamente pagó el precio de nuestra redención y murió como esclavo nuestro, hermano Satanás. Y despojó a Satanás de los demonios en la cruz. Y pagó justamente de ese modo. Y Satanás fue echado del cielo como un rayo, ya no pudo ir más al cielo, cayó como un rayo como Jesús. Ahora, ¿y qué pasó? ¿Para qué hizo Jesús eso? Para nosotros tomemos su lugar como hijos de Dios y Dios pueda escribir en nuestra mente, en nuestro corazón su ley, para que lleguemos a ser hermanos de Jesús, como decía la profecía, para que Él vea linaje. Porque el Cordero de Dios, ¿qué hizo? Cargó nuestros pecados y murió en nuestro lugar. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó en la cruz. Y eso es lo que tenemos que entender y predicar. Porque ahí fueron despojados los demonios, no Dios, como enseña Roma, como enseña Satanás, como enseñan las doctrinas de demonios, sino el príncipe de este mundo. El Dios de Roma fue despojado en la cruz. Por eso los católicos, los protestantes, pueden salir libremente de Babilonia porque Dios ya pagó el precio de su redención. Son libres y pueden salir libremente. Ahora, están esclavos porque Satanás les oculta la verdad y ellos no la conocen. Pero como dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso hay que predicar, hay que mostrarles cuál es la verdad, para que abran los ojos y se deshagan de las doctrinas de demonios del vino de Babilonia. Porque eso es lo que pasó realmente en la cruz. ¿Se entendió? ¿O lo ven algún otro punto de vista? Sí, algo. Y relacionado con el tipo de santuario del Cordero. Y el tipo de santuario, ¿qué decía el santuario? Fíjate, porque ahí está justamente el ejemplo. Porque estaba el templo de Dios, estaba el atrio, que es un símbolo de este mundo, donde moriría el Cordero. No estaban los pecadores, porque un pecador iba hasta el lugar de donde estaba el altar y confesaba sus pecados simbólicamente en la cabeza del Cordero, para que creía que y confesaba y aceptaba que era pecador y que alguien tenía que morir en su lugar. No el corderito que era simbólico, sino el verdadero Cordero de Dios. Ahora, ¿qué significaba eso? Que el Cordero de Dios, que había nacido de Dios y estaba en la presencia de Dios y moraba en la presencia de Dios, el lugar santísimo, iba a salir, iba a ir al atrio, al reino de Satanás, iba a cargar nuestros pecados e iba a morir por nosotros, en el lugar donde estamos nosotros. ¿Para qué? Para que se abriera un camino. Y para que esos pecadores que estaban en el reino de Satanás y eran esclavos del pecado, pudieran ser libres, pudieran lavar su ropa en la sangre del Cordero, pudieran ser vestidos de vestiduras blancas, con la piel del Cordero, pudieran entrar a la casa de Dios, pudieran nacer de Dios y Dios los pudiera empezar a transformar a imagen de Jesús, porque de ser esclavos del pecado, ahora serían justamente hijos de Dios que tendría escrita la ley de Dios en la mente del corazón, árboles buenos
que empezarían a dar frutos buenos y reflejarían plenamente la imagen de Jesús. Eso es lo que Jesús ganó. Ese es el verdadero evangelio. Eso es lo que pasó en la cruz. Se abrió un camino, como dice Pablo, el camino nuevo y vivo, para que vayamos a la presencia de Dios y no seamos más esclavos del pecado. Y salgamos del atrio, lo dejemos atrás. Pero antes de entrar por las puertas de la ciudad hay que lavar nuestra ropa en la sangre del Cordero, como dice Apocalipsis. El que cree que el Cordero de Dios murió en la cruz cargando sus pecados y acepta que Él tome su lugar para tomar el lugar de Jesús, ahora puede entrar a la casa de Dios. Puede lavar sus ropas en la fuente, la sangre del Cordero, puede ser revestido de vestiduras blancas, puede entrar por la puerta estrecha al reino de Dios. Dios lo puede hacer parte de su templo, una nueva piedra viva que es parte de su templo, y puede empezar a recorrer el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús. Porque ya no está más en el reino del príncipe de este mundo, no está más en el atrio, ahora está en la casa de Dios. Es parte del templo de Dios, del lugar santuario de Dios. Y eso es lo que Satanás quería ocultar, y por eso persiguió y asesinó al pueblo de Dios hasta que echó por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Pero el que está en el atrio está en este mundo. Sí está bien dicho que en la cruz pagó por nuestros pecados, entonces eso sí es correcto. Y Jesús, el tema es ¿a quién le pagó? Ah, claro, ¿a quién? ¿A quién le pagó? ¿Le pagó a Dios? No. A ver, porque todos nuestros pecados, la única forma de que nuestros pecados sean perdonados es que nuestros pecados conscientes los confesemos a Dios y Él los quita de nosotros, nos perdone y los traslada a su santuario. Ahora, pero por trasladar nuestros pecados al santuario, ahora el que tiene que pagar es Dios. ¿Y cómo paga? Justamente tiene que cargar todos esos pecados perdonados y todos los de sus hijos en el Cordero para que el Cordero muera en nuestro lugar. Porque hasta que Jesús muriera, era una promesa de Dios, pero el perdón era real. ¿Quién cargó el pecado de Abel? Dios. ¿Dónde estaba? Y él lo cargaba. Y era responsable. Entonces tenía que manifestar su justicia. Entonces, ¿quién tenía que morir? Dios tenía que morir. ¿Dónde? En lugar de morir los pecadores. ¿Y qué se hizo? Se hizo hombre. Ahora, por eso Dios cargó en su Cordero, ¿qué cosa? Todos esos pecados. Los perdonados y los de todos sus hijos a futuro, todos los hombres. ¿Para qué? Para justamente predestinarlos para la salvación. Ahora, ¿pero cuál es el camino del pecado? Yo creo en el Cordero de Dios, confieso mis pecados. Dios los limpia. Cuando lavamos nuestras ropas en la sangre del Cordero, ¿qué quiere decir? Que esos pecados son trasladados al santuario. Todos los pecados conscientes confesamos. ¿Y nosotros seguimos pecando? Sí, porque Dios es justo para perdonarnos, como dice Juan. Y nos va limpiando. ¿Hasta qué? Hasta que su ley esté escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, y seamos árboles buenos que ya no vamos a dar más frutos malos. Y finalmente, en el día de la expiación, tiene que perdonarnos de nuestros pecados de ignorancia. O sea, todos los pecados nuestros, el que los perdona es Dios. Y van a parar donde el santuario. Por eso en el día de la expiación, al final, cuando el santuario es purificado, con la sangre del Cordero, es limpiado todos esos pecados. ¿Por qué? Porque ya el Cordero murió justamente cargando todos esos pecados. Y la única forma de purificar el santuario es con la sangre del Cordero. No es porque Dios exija la muerte, sino que el pecado llega a la muerte y el Cordero de Dios murió cargando esos pecados. El pecado ya lo mató. Entonces Dios murió, porque si Dios perdona nuestros pecados, ¿quién tiene que morir? Cargándose el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, porque el pecado lo iba a matar. Entonces, vos dijiste que el tema es a quién se le paga y como que no es que Jesús le paga a Dios, a quién le paga, digamos, o no está bien planteado. Y sí, porque el que plantea que el problema es legal y que Dios exige la muerte, entonces, ¿qué dice? Jesús le pagó a Dios y despojó a Dios en la cruz, porque Dios ya no nos puede castigar. Ah, pero ¿quién despojó? A Satanás. ¿Y quién nos reclamaba? Satanás. Entonces la paga fue para Satanás, digamos. Y si nos tenía que redimir, ¿de quién nos redimió Jesús? ¿De Dios o de Satanás? Ok. Entiendo. Porque nos tenía que redimir de la esclavitud del pecado. ¿Y éramos esclavos de quién? De Satanás, del príncipe de este mundo. Ahora, pero ese pecado nos iba a llevar a la muerte.
y teníamos que llegar a la muerte porque éramos árboles malos que agarramos el pecado y nos iba a matar el pecado. Ahora, Jesús sufrió eso y murió. No es que Dios lo mató, el pecado lo mató, nuestros pecados lo mataron. Porque al cargar nuestros pecados, Dios se tuvo que separar de él. Y los pecados lo mataron. Ese es el tema, no es que Dios lo mató. El que dice que Dios lo mató está equivocado. Ahora, lo que Dios va a hacer, le va a quitar la vida a los hombres en la segunda, cuando se produzca justamente la segunda muerte. La muerte segunda, ahí Dios va a quitar la vida a los hombres. Porque Dios es el dador de la vida y se las va a quitar. ¿Para qué? Para liberarlos de la esclavitud del pecado, porque primero libera de la esclavitud del pecado a los que creen en el Evangelio y quieren ser justos, quieren que su ley esté escrita en la mente del corazón. Y los otros no pueden hacer eso. Pero por misericordia, después del milenio, después de resucitarlos y después de explicarles lo que pasó y lo que va a ser, y que todos los hombres reconozcan que es justo, y que lo adoren, porque lo que va a hacer es liberarlos de las consecuencias del pecado, de ser eternamente esclavos del pecado, ahí les va a quitar la vida. Y va a hacer desaparecer para siempre la muerte, el llanto, el dolor, el clamor y el pecado, y no va a existir más. Eso es lo que Dios va a hacer. Pero el Dios de amor no es el Dios de la muerte. La muerte, justamente, el pecado mata a lo que Dios le dio vida. Pero finalmente, Dios va a liberar a los pecadores que no hayan aceptado el Evangelio de seguir siendo esclavos del pecado eternamente y les va a quitar la vida, porque Él podría prolongarles la vida y dejarlos esclavos del pecado eternamente, pero se las va a quitar. ¿Para qué? Para que no sigan siendo esclavos del pecado. Y va a poner fin a todo eso. Y ese es el Evangelio, eso es lo que Él dice que va a hacer. Así que, ¿a quién despojó Jesús en la cruz? Según Roma, al Dios Padre que nos quería castigar, porque le cayó el rayo y ya está. Según el falso profeta también. Según nuestros teólogos también. Pero ¿a quién dice Pablo que despojó? A Satanás, justamente, porque, y a los que eran esclavos de Satanás, lo empezó a transformar esclavos de la justicia, en siervos de Dios. Ese es el verdadero evangelio. Y lo que mató a Jesús, como dice Elena, que tenemos que entender y meditar en eso, fueron nuestros pecados. No fue Dios que mató a Jesús. Porque Dios no mata. A lo que va a hacer su extraña obra, por misericordia, le va a quitar la vida a los pecadores que son esclavos del pecado. Como el diluvio. Y sí, como el diluvio, que puso límite justamente a la obra que el pecado hace en los hombres. Pero el que mató a Abel no fue Dios, fue Caín. El pecado mata y produce la muerte. Y la muerte espiritual en Caín y se degradó. Y lo mismo pasa en todos los hombres. Y lo mismo pasa en Satanás, el príncipe de este mundo. Y lo que Dios va a hacer es eso. Entonces el que cree en el verdadero evangelio y tiene hambre de justicia y quiere que la ley de Dios esté escrita en su mente y en su corazón, quiere ser un árbol bueno, quiere reflejar plenamente el carácter de Dios y la imagen de Jesús, por supuesto va a ser saciado, porque como dijo Jesús, esa es la promesa. Bástale al siervo ser como su Señor. Qué más rica recompensa que esa que pueda haber. Ser como Jesús. Esa es la promesa. Ese es el verdadero evangelio. Y es justamente para los que tienen hambre de justicia, para los que aman la ley de Dios, para los que quieren tenerla escrita en la mente y en el corazón. Y por supuesto Satanás quiere deshacerse de esa ley y quiere apartarnos de esa ley. Y de Dios, por supuesto. Y por ahí vienen todas las doctrinas de demonios, todas las mentiras que predica Satanás. Bueno, si no hay una pregunta.